Cómo mejorar su autoestima, de Nathaniel Branden. Capítulo 4. Aprender a aceptarse. Si la esencia de vivir conscientemente es el respeto por los hechos y la realidad, la autoaceptación es la prueba. Cuando los hechos que debemos afrontar tienen que ver con nosotros mismos, vivir conscientemente puede resultar muy difícil. Aquí es donde entra en juego el desafío de la autoaceptación. La autoaceptación pide que enfoquemos nuestra experiencia con una actitud que haga irrelevantes los conceptos de aprobación o desaprobación, el deseo de ver, de saber, de conocer. Ahora bien, aceptarnos a nosotros mismos no significa carecer del afán de cambiar, mejorar o evolucionar. Lo cierto es que la autoaceptación es la condición previa del cambio. Si aceptamos lo que sentimos y lo que somos en cualquier momento de nuestra existencia, podemos permitirnos ser conscientes de la naturaleza de nuestras elecciones y acciones, y nuestro desarrollo no se bloquea. Comencemos por un ejemplo simple. Póngase frente a un espejo que abarque toda su figura y mírese la cara y el cuerpo. Preste atención a sus sentimientos mientras lo hace. Quizá algunas partes de lo que vea le gustarán más que otras. Si es usted como la mayoría de la gente, algunas partes de su cuerpo le resultarán más difíciles de mirar detenidamente, porque lo perturban o le disgustan. Tal vez vea en su rostro un dolor que no desea afrontar. Tal vez exista algún aspecto de su cuerpo que le desagrada tanto que le cueste mucho mantener sus ojos fijos en él. Tal vez vea indicios de su edad y no pueda soportar los pensamientos y emociones que esos indicios le despiertan. De modo que se siente impulsado a escapar, a huir de la conciencia, a rechazar, negar, olvidarse de ciertos aspectos de usted mismo. Pero siga mirando su imagen en el espejo unos instantes más e intente decirse a usted mismo: sean cuales fueren mis defectos o imperfecciones, me acepto a mí mismo sin reservas y por completo. Siga contemplándose, respire hondo y repita esa frase una y otra vez durante 1 o 2 minutos sin acelerar el proceso, sino más bien permitiéndose experimentar plenamente el significado de sus palabras. Quizás se descubra protestando: pero hay algunas partes de mi cuerpo que no me gustan. ¿Cómo puedo entonces aceptarlas sin reservas y por completo? Recuerde, aceptar no significa necesariamente gustar. Aceptar no significa que no podamos imaginar o desear cambios o mejoras. Significa experimentar, sin negación ni rechazo, que un hecho es un hecho. En este caso, significa aceptar que la cara y el cuerpo que ve en el espejo son su cara y su cuerpo, y que son como son. Si insiste, si se rinde a la realidad, si se rinde al conocimiento, que es lo que en definitiva significa aceptar, advertirá que ha comenzado a relajarse un poco y tal vez se sienta más cómodo con usted mismo y más real. Aunque no le guste o no le cause placer todo lo que vea cuando se mira al espejo, aún podrá decir: ese soy yo, en este momento, y no lo niego, lo acepto. Eso es respeto por la realidad. Practique este ejercicio durante 2 minutos todas las mañanas y al poco tiempo comenzará a experimentar la relación entre la autoaceptación y la autoestima. Una mente que honra a la vista se honra a sí misma. Y también hará otro descubrimiento importante. No solo mantendrá una relación más armoniosa consigo mismo, no solo desarrollará su autoconfianza y su autorrespeto, sino que, si existen aspectos de su sí mismo que no le gustan y tiene posibilidades de cambiar, se hallará más animado para realizar esos cambios una vez que haya aceptado los hechos tal como son ahora. No nos sentimos inclinados a cambiar aquellas cosas cuya realidad negamos. Nuestra autoestima no depende de nuestro atractivo físico, como imaginan algunos con ingenuidad. Pero nuestra voluntad o falta de voluntad para vernos y aceptarnos sí tiene consecuencias en nuestra autoestima. Nuestra actitud hacia la persona que vemos en el espejo es solo un ejemplo dentro del tema de la autoaceptación. Consideremos algunos otros.
Supongamos que usted debe ofrecer una charla a un grupo de personas y tiene miedo, o que va a entrar en una fiesta en la que conoce a muy poca gente y se siente inseguro o tímido. Se halla angustiado y trata de combatir su ansiedad como hace la mayoría, tensando el cuerpo, conteniendo la respiración y diciéndose no tengas miedo o no seas tímido. Esta estrategia no funciona. En realidad le hará sentir peor. Ahora su cuerpo envía a su cerebro las señales de una alerta de emergencia, las señales del peligro, a las cuales usted responderá típicamente combatiendo su inquietud de manera aún más feroz, con tensión, con privación de oxígeno y quizá con irritación y autorreproches. Usted está en guerra consigo mismo porque no sabe qué otra cosa hacer. Nadie le ha enseñado nunca, y usted nunca lo ha aprendido, que existe una estrategia alternativa mucho más eficaz. Se trata de la estrategia de la autoaceptación. En ella, usted no combate la sensación de angustia, sino que se sumerge en ella, la acepta. Quizás usted se diga, hombre, tengo miedo, y luego respire larga, lenta, profundamente. Se concentra en una respiración suave y profunda. Aunque al principio le cueste y tal vez le resulte difícil durante unos minutos, usted persevera y observa su miedo. Se convierte en testigo, sin identificarse con él, sin permitirle que lo defina. Sí, tengo miedo, pero eso no es motivo para volverme inconsciente. Continuaré usando mis ojos, continuaré viendo, puede incluso hablar con su miedo, invitándolo a que le diga la peor cosa imaginable que pueda ocurrir, de modo que usted pueda afrontarla y también aceptarla. Esta es una estrategia que tiende a apartarlo de fantasías autoatormentadoras e introducirlo en la realidad, mucho más benévola. Quizás se entere de cuándo y cómo comenzó ese miedo en usted. Quizás aprecie más profundamente que no tiene fundamento y que es, en realidad, una respuesta caduca, sin relevancia real en el presente. Al aceptarlo por completo, tal vez descubra que se libera del pasado en el presente. Quizás su miedo no desaparezca en todas las ocasiones. A veces lo hará, a veces solo disminuirá. Pero usted se sentirá relativamente más relajado y más libre de actuar con eficacia. Siempre somos más fuertes cuando no tratamos de combatir la realidad. No podemos hacer desaparecer nuestro miedo gritándole o gritándonos a nosotros mismos o haciéndonos objeto de reproches. Si, en cambio, podemos abrirnos a lo que experimentamos, permanecer conscientes y recordar que somos más grandes que cualquier emoción aislada, al menos empezaremos a trascender los sentimientos indeseables y a menudo podremos eliminarlos, puesto que la aceptación plena y sincera tiende con el tiempo a hacer desaparecer los sentimientos negativos o indeseables como el dolor, la ira, la envidia o el miedo. Si una persona tiene miedo, por lo general es inútil aconsejarle que se relaje, pues esa persona no sabe cómo traducir el consejo a conducta, pero si se le dice que respire suave y profundamente, o que imagine cómo se sentiría si no tuviera que combatir el miedo, entonces se le está proponiendo algo ejecutable, es decir, algo que la persona puede hacer. Esa persona debería pensar en abrirse para permitir que el miedo entre, darle incluso la bienvenida, intimar con él, o al menos observarlo sin llegar a identificarse con él, y por último, proyectar lo peor que podría sucederle y afrontarlo. Por cierto, uno puede aprender a decir siento miedo y no puedo afrontar ese hecho, pero yo soy más que mi miedo. En otras palabras, no se identifique con el miedo. Piense, reconozco mi miedo y lo acepto. Y ahora veamos si puedo recordar cómo se siente mi cuerpo cuando no tengo miedo. Esta es una estrategia muy efectiva para controlar el miedo o cualquier otro sentimiento indeseable. Todas estas son acciones que usted puede aprender, ensayar en su imaginación y practicar cuando surjan situaciones que le causen miedo. Esta práctica es apropiada para prácticamente cualquier tipo de miedo.
Es efectiva en el sillón del dentista o cuando se dispone a pedir un aumento de sueldo, o cuando afronta una entrevista difícil, o cuando debe darle a alguien una noticia dolorosa, o cuando lucha con el miedo al rechazo o al abandono. Cuando se aprende a aceptar el miedo, deja de considerarse como una catástrofe y entonces deja de ser nuestro amo. Uno ya no se siente torturado por fantasías que pueden guardar poca o ninguna relación con la realidad. Es libre de ver a la gente y a las situaciones tal como son. Se siente más eficaz, tiene más control sobre su vida, la autoconfianza y el autorrespeto aumentan. La autoestima también aumenta con este proceso, aun cuando los miedos no sean el producto de fantasías irracionales, sino que correspondan a una realidad particular que sí es temible y que uno debe afrontar. Yo tenía una amiga que, hace algunos años, empezó a sufrir un cáncer devastador. En ese momento pensé que su valentía para luchar con él era extraordinaria. Un día en que había ido a verla al hospital, ella me contó esta historia. Los médicos le habían dicho que era necesario aplicarle radioterapia y la perspectiva la aterrorizaba. Preguntó si podía ir a la sala de radiación unos minutos, durante 3 días antes de que empezara el tratamiento. Solamente quiero mirar la máquina, dijo a los médicos, para conocerla. Después estaré lista y no tendré miedo. A mí me contó, me quedaba mirando la máquina, aceptándola, aceptando mi situación y meditando en que la máquina existía para ayudarme. Eso me hizo mucho más fácil el tratamiento. Mi amiga murió, pero nunca olvidaré su serenidad y su dignidad. Sabía cómo valorarse. Es uno de los ejemplos más hermosos del principio de aceptación que he visto. Tómese unos minutos para contemplar algún sentimiento o alguna emoción que no le resulte fácil afrontar. Inseguridad, dolor, envidia, ira, pena, humillación, miedo. Cuando aísle ese sentimiento, vea si puede enfocarlo con claridad, tal vez pensando o imaginando cualquier cosa que suela evocarlo. Luego sumérjase en ese sentimiento, como si le abriera el cuerpo. Imagínese cómo sería no resistirse a él, sino aceptarlo plenamente. Explore la experiencia. Tómese su tiempo. Dígase varias veces, ahora me siento así y así, describiendo sus sensaciones del momento, y lo acepto plenamente. Al principio, quizás sea difícil. Quizás descubra que su cuerpo está tenso y se revela. Pero persevere, concéntrese en la respiración, piense en permitir que sus músculos se liberen de la tensión. Recuérdese, un hecho es un hecho, lo que es. Si el sentimiento existe, existe. Siga contemplando el sentimiento, piense en permitir al sentimiento que esté allí, en lugar de intentar desear que se extinga o esforzarse en ello. Quizás le resulte útil, como me ha resultado a mí, decirse, ahora estoy explorando el mundo del miedo, o del dolor, o de la envidia, o de la confusión, o lo que sea. Al hacer esto, usted explorará el mundo de la autoaceptación. Una vez acudí al consultorio de un médico que debía darme una serie de inyecciones dolorosas. En respuesta al shock y el dolor de la primera aguja, dejé de respirar y contraje todo el cuerpo, como si quisiera mantener a distancia a un ejército invasor. Pero, por supuesto, la tensión de mis músculos hacía más difícil la penetración y por lo tanto la experiencia resultaba más dolorosa aún. Mi esposa, Devers, que también se hallaba en el consultorio para aplicarse las mismas inyecciones, notó mi actitud y me dijo, cuando sientas que la aguja te toca la piel, aspira, como haciéndola entrar junto con el aire. Imagina que le estás dando la bienvenida. De inmediato me di cuenta de que es precisamente esto lo que yo le digo a la gente que haga con sus emociones, de modo que hice lo que me proponía Devers, y la aguja entró sin causarme demasiado dolor. Acepté la aguja y mis sentimientos correspondientes, en lugar de tratarlos como adversarios. Esta estrategia es muy conocida, desde luego, por los atletas y los bailarines, cuya labor requiere que acompañen al dolor en vez de rebelarse contra él.
y los ejercicios de respiración Lamaze que se enseñan a las mujeres embarazadas para controlar y suavizar el dolor, la angustia y las reacciones corporales encierran precisamente el principio del que hablamos aquí. En terapia suelo trabajar con mujeres que tienen dificultad en experimentar el orgasmo durante sus relaciones sexuales, puesto que el miedo influye a veces en la inhibición del placer y en consecuencia del orgasmo, y puesto que a menudo desencadena la reacción de cortar la respiración y contraer los músculos como para defenderse del pene invasor, les enseño a darle la vuelta a este proceso. Las mujeres aprenden entonces a aspirar cuando entra el pene, a aceptar el pene. Aprenden a abrirse en una bienvenida, en lugar de contraerse en un rechazo. Y, al hacer esto, aprenden a aceptar y a obtener un mayor grado de comodidad y placer en las relaciones sexuales, pues se rinden ante la experiencia en vez de combatirla. El resultado es un goce sexual mucho mayor. En el proceso, desde luego, tienden a desaparecer las fantasías de ser dañadas o destruidas por el pene, o de perder peligrosamente el control. Una mujer capaz de permitirse tener orgasmos puede controlarse mucho más que otra, incapacitada por el miedo. Lo cierto es que la aceptación nos libera y nos introduce en la realidad. El principio que es necesario recordar sigue siendo el mismo, sea el miedo o el placer lo que nos lleve a ponernos rígidos. No sostenga una relación de rivalidad con su propia experiencia. Si usted permite el desarrollo de una relación de rivalidad, intensificará los aspectos negativos, privándose de los positivos. A continuación, presento 4 ejemplos de situaciones en las que las personas eligen practicar la autoaceptación o el autorrechazo. Práctica de la autoaceptación. Julián empezó a notar que se sentía sexualmente atraído por su vecina. Se consideraba un hombre feliz en su matrimonio y su primera reacción fue reprocharse esa atracción. Pero pronto advirtió que era mejor comprenderse a sí mismo que practicar un autorreproche ciego. Se permitió experimentar en su vida interior dicha atracción sexual. Prestó atención a los sentimientos que su vecina despertaba en él y dio rienda suelta a sus fantasías. Cobró conciencia de que lo que ansiaba no era tanto poseer a su vecina como obtener nuevos estímulos. Y no porque estuviera aburrido de su mujer, sino porque estaba aburrido de su trabajo. Vio que una mujer nueva ofrecía la promesa de una momentánea experiencia de eficacia, que su trabajo ya no le proporcionaba. No se sintió culpable, consideró su reacción frente a su vecina como una valiosa fuente de información sobre las frustraciones que albergaba en su interior. Sabía que no iba a traicionar a su esposa, pero se permitió imaginar cómo podía llegar a ser una aventura con su vecina. Esa noche en la cena le dijo a su esposa: «Esta tarde, durante la hora que estuve sentado en el patio, a solas, tuve una aventura de 8 meses con la señora de al lado». Su serenidad y su tono divertido indicaron a su esposa que no tenía nada que temer, así que le preguntó: «¿Y qué tal te fue?». Julián tomó a su esposa de la mano y respondió: «Fue frustrante, sin sentido, no era eso lo que yo buscaba. Pero creo que me vendría bien cambiar de trabajo». Práctica de la autodesestimación. Lo que Julián no sabía era que su vecina Marta albergaba sentimientos eróticos hacia él, pero como los consideraba pecaminosos, los reprimía. Se volvió cada vez más tensa con su esposo y sus hijos. Tenía ataques de llanto que no podía explicar. Cuando alguna vez se cruzaba en el camino con Julián, se mostraba a veces brusca y otras seductora, como una niña que aún no sabe bien lo que está haciendo. Hacía mucho tiempo que María se sentía desdichada en su matrimonio, pero no se permitía enfrentarse a eso, ya que para ella el divorcio significaba humillación y fracaso. Si se hubiera permitido aceptar y analizar sus sentimientos hacia Julián, y quizás discutirlos con su marido, habría obtenido una valiosa visión interior de su situación, pero de niña le habían enseñado que desear íntimamente a otro hombre era tan malo como cometer adulterio, y ella no quería ser mala, de modo que la única solución era la inconsciencia. Por último, después de varios años de sufrimiento e incomunicación, su marido le pidió el divorcio.
Marta, que se sintió traicionada, abandonada y perdida, se preguntaba, ¿por qué en este mundo la gente buena siempre tiene que sufrir? ¿Puede usted relacionar alguna de estas dos historias con usted mismo? Práctica de la autoaceptación. Claudia se sintió hundida cuando, después del divorcio, sus hijos le informaron de que preferían vivir con su padre. Sabía que había sido una madre impaciente, poco comprensiva y descuidada, y que su ex marido había sido mejor padre que ella. Esto no era fácil de admitir y resultaba muy doloroso. Pero, sin los niños, tuvo muchas oportunidades de estar sola y reflexionar sobre el pasado. La verdad, admitió al fin ante sí misma, es que nunca he querido ser madre. Tuve hijos porque se suponía que debía tenerlos. Pasó muchas horas meditando en silencio sobre sus elecciones pasadas, no con el objeto de autocriticarse, sino de comprenderse. Logró aceptar que para sus hijos era mejor estar con el padre. Después, poco a poco, llegó a afrontar y a aceptar algo mucho más difícil, pues se apartaba demasiado de las enseñanzas que le habían inculcado. Se sentía feliz de que sus hijos hubieran elegido vivir con su ex marido. Por primera vez en su vida, se sentía libre y sin obligaciones. En consecuencia, cuando se encontraba con sus hijos, y quería verlos con frecuencia, ellos disfrutaban de una madre más contenta y afectuosa que nunca. Cuando los amigos y los parientes trataban de hacerla sentir culpable por ser una madre antinatural, ella los miraba con tranquilidad y no procuraba defenderse. Sabía quién era y lo aceptaba, y eso era lo único que importaba. Lamento mis errores pasados, se decía, pero no creo que la manera de redimirme sea empeorarlos, rechazando de nuevo mis deseos y necesidades. Práctica de la autodesestimación. Un día, cuando Santiago tenía 62 años, su hijo Andrés, de 25, intentó hablarle sobre lo que había representado para él ser su hijo. Cuando era niño te tenía tanto miedo, le dijo. Eras tan violento. Nunca sabía cuándo te ibas a girar y pegarme. El padre le contestó irritado. No me interesa hablar de eso. Andrés le respondió con paciencia. Ya sé que para ti no es agradable, papá. Tal vez pienses que mi intención es reprochártelo y hacerte sentir mal, pero no es así. Quiero que seamos amigos. Quiero entender qué es lo que te pasaba entonces. Debes de haber sido muy desdichado. Pero Santiago se negaba a escuchar. No condenaba ni admitía la conducta que había observado con su hijo en el pasado, como si prefiriera que aquellos hechos quedaran en una especie de limbo, ni real ni irreal, envueltos en una bruma impenetrable. Andrés lo intentó varias veces, pero no sirvió de nada. ¿Por qué no me escuchas?, le preguntó a su padre. ¿Por qué no aceptas la realidad y cómo fueron las cosas? Un día, su padre le contestó, también gritándole, ¿por qué no aceptas tú el hecho de que nunca voy a ser el padre que tú quieres? Los dos hombres se miraron en silencio, impresionados, como si por un momento vieran algo de sí mismos que de inmediato olvidarían. No es posible que yo haya sido tan cruel como él dice, pensó Santiago, negándose a admitir tal posibilidad. No es posible que yo quiera hacerlo sufrir, pensó Andrés, pensando lo mismo que su padre. Y pronto reanudaron los gritos. Al considerar la psicología de estas dos personas, ¿puede encontrar aspectos de usted mismo? Si es así, ¿cuáles son las consecuencias para su autoestima? Ahora examinemos esta cuestión. Supongamos que nuestra reacción negativa ante alguna experiencia sea tan abrumadora que sintamos que no podemos practicar la autoaceptación. El sentimiento, pensamiento o recuerdo es tan angustioso y perturbador que la aceptación queda descartada. No nos sentimos capaces de desbloquearnos y relajarnos. La solución es intentar no resistirnos a nuestra resistencia. Si no podemos aceptar un sentimiento o un pensamiento o un recuerdo, debemos aceptar nuestra resistencia. En otras palabras, empezar por aceptar dónde nos hallamos. Si conservamos la resistencia en un nivel consciente, comenzará a desaparecer. Si podemos aceptar el hecho de que, ahora, en este momento,
nos negamos a aceptar que sentimos envidia o ira o dolor o añoranza, por ejemplo, o que nos negamos a aceptar que alguna vez hicimos o creímos tal o cual cosa, si reconocemos, experimentamos y aceptamos nuestra resistencia, descubriremos una paradoja muy importante. La resistencia empieza a desplomarse. Cuando luchamos contra un bloqueo, este se hace más fuerte. Cuando lo reconocemos y aceptamos, comienza a desaparecer, porque su existencia continua requiere oposición. A veces, durante la terapia, cuando una persona tiene dificultad en aceptar algún sentimiento, yo le pregunto si está dispuesto a aceptar el hecho de que se niega a aceptar ese sentimiento. Una vez se lo pedí a un paciente, Víctor, un pastor que tenía gran dificultad en reconocer su ira, pero que era un hombre muy airado. Mi pregunta lo desorientó. ¿Sí acepto que no acepto mi ira?, me preguntó. Yo sonreí y le dije, exacto. El hombre vociferó, me niego a aceptar mi ira y me niego a aceptar mi negación. Yo me reí y le pregunté, ¿aceptaría su negación a aceptar su negación? Tenemos que empezar por alguna parte, empecemos por ahí. Le pedí que mirara al grupo y dijera, no estoy enfadado, y lo repitiera varias veces. Al poco rato ya lo decía realmente enfadado. Luego le pedí que dijera, me niego a aceptar mi ira, lo cual gritó cada vez con más fuerza. Después le hice decir, me niego a aceptar mi negación de aceptar mi ira, y lo repitió con ferocidad. A continuación le pedí que repitiera, pero estoy dispuesto a aceptar mi negación de aceptar mi negación. Y se puso a repetirlo hasta que al fin se cansó y se echó a reír junto con el resto del grupo. Ya entiendo, sonrió. Si uno no puede aceptar la experiencia, acepta la resistencia. Exacto. Y si no puede aceptar la resistencia, acepta la resistencia a aceptar la resistencia. Se trata de llegar, al final, a un punto que pueda aceptar. Entonces, a partir de ahí, puede continuar. Víctor se animó. Cuando uno experimenta la resistencia o la negación con plena conciencia, y la abraza, por decirlo así, genera una especie de cortocircuito. Se abre una puerta y uno vuelve a conectar con su experiencia. Correcto. Bueno, ¿está enfadado? Estoy lleno de ira. ¿Puede aceptar ese hecho? No me gusta. Eso ya lo sabemos todos. ¿Pero puede aceptarlo? Sí, puedo aceptarlo. Por favor, míreme y diga, Nathaniel, estoy realmente muy enfadado. Nathaniel, estoy realmente muy enfadado. Otra vez, por favor. Nathaniel, estoy realmente muy enfadado. Bien, ahora podemos empezar a averiguar por qué está tan enfadado. Una poderosa herramienta para cultivar el autoconocimiento, la autoaceptación y el desarrollo personal es la técnica de completar oraciones, sobre la que he hablado en 2 libros anteriores, If You Could Hear What I Cannot Say, si pudieras oír lo que no puedo decir, y To See What I See and Know What I Know, ver lo que veo y saber lo que sé. Aquí puede servirnos una versión de esa técnica. Solo se necesitan un cuaderno y un bolígrafo. Al comienzo de una hoja en blanco, escriba una de las oraciones incompletas o principios de oraciones que proporciono más adelante. Escríbalas por su orden. Después de haber reproducido una de ellas al comienzo de la página, escriba de 6 a 10 finales lo más rápido que pueda. No se preocupe porque las terminaciones sean literalmente ciertas o si una se opone a otra. Ninguna de ellas quedará escrita en piedra. Son solo un ejercicio, un experimento. Quizás pretenda autoconvencerse de que no puede hacerlo. Yo le aseguro que sí puede. He enseñado esta técnica a miles de personas y algunas siempre empiezan diciendo, no puedo, y luego se ponen a hacerlo. Al comienzo de la primera página escriba, a veces, al pensar en mi vida, apenas puedo creer que en una época yo... Ahora escriba de 6 a 10 finales para esta oración. Adelante. Luego, en la página siguiente escriba,
Para mí no es fácil admitir que y agregue sus finales. Después, en la otra página, escriba: no me resulta fácil aceptarme cuando yo y complételo. A continuación, una de mis emociones que me cuesta aceptar es, una de mis acciones que me cuesta aceptar es, uno de los pensamientos que tiendo a alejar de mi mente es, una de las cosas de mi cuerpo que me cuesta aceptar es, si yo aceptara más mi cuerpo, si aceptara más las cosas que he hecho, si aceptara más mis sentimientos, si fuera más honesto acerca de mis deseos y necesidades, lo que me asusta de aceptarme a mí mismo es, si otras personas vieran que me acepto más, lo bueno de no aceptarme podría ser, comienzo a darme cuenta de que, comienzo a sentir, a medida que aprendo a dejar de negar lo que experimento, a medida que respiro profundamente y me permito experimentar la autoaceptación. Advertencia: si usted se limita a leer estas palabras y no realiza efectivamente el ejercicio tal y como se le ha descrito, se perderá ciertos descubrimientos que yo no podré proporcionarle. Confío en que a estas alturas ya esté claro por qué la autoaceptación es esencial para lograr cambios positivos. Si me niego a aceptar el hecho de que a menudo vivo inconscientemente, ¿cómo aprenderé a vivir más conscientemente? Si me niego a aceptar el hecho de que a menudo vivo irresponsablemente, ¿cómo aprenderé a vivir más responsablemente? Si me niego a aceptar el hecho de que a menudo vivo pasivamente, ¿cómo aprenderé a vivir más activamente? No puedo superar un miedo cuya realidad niego. No puedo corregir un problema sexual cuya existencia no admito. No puedo curar un dolor que rehúso reconocer como propio. No puedo cambiar rasgos de mi carácter que insisto en que no poseo. No puedo perdonarme por una acción que no reconozco haber realizado. Aceptarnos a nosotros mismos es aceptar el hecho de que lo que pensamos, sentimos y hacemos son expresiones del sí mismo en el momento en que ocurren. Pero esto no significa que esas expresiones sean las definitivas sobre quiénes somos, a menos que las cubramos con cemento por medio de nuestras negaciones y desestimaciones. Permítanme compartir otro ejemplo personal para iluminar un poco más este tema. Hace algunos años, mi esposa Patricia, a quien yo amaba mucho, murió. Durante largo tiempo mi mente revisó sin cesar los diferentes aspectos de nuestra relación. Recordaba incidentes en los que yo había sido desconsiderado o grosero, y a veces rehuía esos recuerdos porque eran insoportablemente dolorosos. No los negaba de una manera directa, pero tampoco los aceptaba plenamente, ni permitía que ellos y sus implicaciones fueran asimilados e integrados. Una parte de mí mismo quedó fragmentada, alienada del resto. Más tarde volví a casarme, y aunque soy feliz y estoy profundamente enamorado de mi actual esposa, Devers, vi que ciertos modelos de negligencia y falta de consideración se repetían. Comencé a pensar en algo que yo les enseñaba a otros, que si una persona no acepta plenamente una parte de su conducta pasada, es casi inevitable que la repita de una forma u otra. De modo que empecé a dedicar más tiempo a la tarea de convertir en reales para mí mismo ciertas acciones que había realizado en mi matrimonio anterior, como por ejemplo no responder en alguna ocasión en que Patricia necesitaba mi comprensión o mi ayuda, o ser sumamente impaciente, o dejarme absorber en exceso por mi trabajo, es decir, el tipo de desconsideraciones más comunes que el amor no nos impide automáticamente cometer. Revivir esos ejemplos específicos, revisándolos detalle por detalle, fue doloroso. Obligarme a mirar detenidamente mis acciones me resultaba a veces más perturbador que lo que pueda expresarse en palabras, pues Patricia ya no estaba y no había manera de hacerme perdonar esas actitudes. Pero yo sabía que si insistía y por supuesto si alcanzaba la misma claridad sobre mi conducta en mi matrimonio con Devers, sucederían dos cosas. Me sentiría más integrado y sería menos probable que repitiera las acciones que entonces lamentaba.
Le invito a considerar alguna acción suya que lamente. Trate de dejar de lado la culpa, pero conservando la experiencia de usted mismo como autor de la acción. Descubra cómo es aceptar que en algún momento de su vida decidió ejecutar esa acción. ¿Cómo se siente esta forma de honestidad? ¿Qué enseña sobre la autoestima? Después de aceptar el hecho de que nuestras acciones son nuestras acciones, aunque queda el tema de la evaluación, en el próximo capítulo hablaremos con más profundidad sobre el proceso de evaluar esa conducta de la que nos arrepentimos, pensando en ella e interpretando su significado, de manera que alimente y no mine la autoestima. Pero por ahora diré esto. Los errores con los que estamos dispuestos a enfrentarnos se convierten en los peldaños de una escalera que conduce a una autoestima más elevada. Cualquier cosa que podamos experimentar, podremos también desestimarla, ya sea inmediatamente o después, en la memoria. Cualquier cosa que no se adapte al concepto oficial que tenemos de nosotros mismos, o a nuestro sistema oficial de creencias, o que nos despierte angustia por cualquier razón, podemos rechazarla. Puedo negarme a aceptar mi sensualidad, puedo negarme a aceptar mi espiritualidad, puedo rechazar mi pena, puedo rechazar mi alegría. Puedo reprimir el recuerdo de acciones de las que me avergüenzo, puedo reprimir el recuerdo de acciones de las que me enorgullezco, puedo negar mi ignorancia, puedo negar mi inteligencia, puedo negarme a aceptar mis limitaciones, puedo rehusarme a aceptar mis potencialidades, puedo ocultar mi flaqueza, puedo ocultar mi fortaleza, puedo negar mis sentimientos de odio hacia mí mismo, puedo negar mis sentimientos de amor por mí mismo, puedo fingir que soy más de lo que soy, puedo fingir que soy menos de lo que soy, puedo menospreciar mi cuerpo, puedo menospreciar mi mente. El problema de la falta de autoaceptación no está de ningún modo limitado a las negaciones. Pueden asustarnos tanto nuestras virtudes como nuestros defectos. Puede asustarnos tanto nuestro genio, pujanza, emoción o belleza como nuestra vacuidad, pasividad, depresión o falta de atractivo. Nuestras desventajas plantean el problema de la ineptitud, nuestras ventajas el desafío de la responsabilidad. Nuestros puntos fuertes o virtudes pueden hacernos sentir solos, alienados, marginados del grupo, blanco de la envidia o la hostilidad, y nuestro deseo de pertenencia puede superar cualquier deseo de realizar nuestro potencial más elevado. Es bien conocido, por ejemplo, el caso de muchas mujeres que asocian un alto nivel de inteligencia o de realización con la pérdida de la feminidad. Puede ser necesario un gran coraje para estar dispuesto a admitir, aún en la intimidad de nuestra mente, yo puedo hacer cosas que otros no parecen capaces de hacer. O soy más inteligente que el resto de mi familia. O soy sumamente atractiva. O exijo de la vida más que los que me rodean. O yo veo más profundamente y con más claridad. Recuerdo a una joven que vino a pedirme tratamiento hace mucho tiempo. Florencia, de 24 años, tenía el rostro de un ángel y hablaba con el vocabulario de un estibador. Había probado todas las drogas que yo conocía y algunas de las que nunca había oído hablar. A los 18 años dormía en el sótano de un club estudiantil, donde le daban comida y techo a cambio de sus servicios sexuales. En ese momento se ganaba la vida trabajando como camarera. El azar hizo que cayera en sus manos mi libro, The Psychology of Self-Esteem. Se sintió interesada y me llamó al consultorio para concertar una cita. Hizo todo lo que pudo para no gustarme, pero me gustó. Yo estaba convencido de que bajo una capa de corrupción ella escondía a una persona extraordinaria. Recuerdo cuando mediante la hipnosis la hice retroceder hasta cierto día de su pasado, en la escuela secundaria. Comenzó a sollozar. El profesor hacía preguntas al azar a diversos alumnos. La oí susurrar: «Por favor, Dios mío, haz que si me pregunta a mí, yo no sepa la respuesta». Le pregunté: «¿Por qué?». Y respondió: «Porque te odian. Si sabes mucho, te odian. Te odian si eres demasiado inteligente». Pero ella no solo tenía una inteligencia fuera de lo común. De chica era muy alta para su edad, físicamente fuerte e inusualmente bien proporcionada. Practicaba casi cualquier deporte mejor que la mayoría de los muchachos,
con gran enfado y humillación por parte de sus hermanos mayores, que le pegaban, la ridiculizaban y la atormentaban. Sin mirar los libros, obtenía muy buenas calificaciones. En el pueblo donde vivía no había nadie como ella, nadie con quien pudiera hablar. Se sentía odiada por su familia y odiada por sus virtudes, no por sus defectos. Al llegar a la adolescencia, empezó una autodestrucción sistemática, como venganza contra su familia y al mismo tiempo como grito de socorro. Un día, durante la terapia, después de 6 meses de trabajo, se enfadó muchísimo conmigo. Como no podía explicar sus motivos, la invité a practicar la técnica de completar oraciones. Lo malo de usted, Nathaniel, es que cree en mí, que se niega a verme como una persona corrupta, que me hace sentir mi dolor, que me hace sentir que hay esperanza. En aquel momento estaba llorando y refunfuñando a la vez. Prosiguió, que me hace creer en mí misma, que me devolvió a la vida, que no me ve como me ven los otros. Le odio. Ahora lloraba sin ningún control. Esto es tan difícil, repetía entre sollozos una y otra vez. ¿El qué? Me miró con los ojos temerosos y a la vez esperanzados de un animal salvaje. Admitir que lo que usted ve está ahí, que usted tiene razón, que yo soy inteligente, que soy especial, que soy buena. Aún ahora, casi 2 décadas después, ese momento ha quedado grabado en mí como uno de los más grandes premios de mi carrera de psicoterapeuta. El momento de ver a un ser humano reuniendo el coraje suficiente como para admitir y aceptar sus propios méritos. 18 meses después de empezar la terapia, Florencia estudiaba creación literaria en la Universidad de California. Unos años más tarde, ya casada, se ganaba la vida como periodista. La encontré un día por casualidad en la calle, 10 años después de la terapia. Quizás no la habría reconocido si ella no se me hubiera acercado a saludarme con gesto jovial. Iba bien vestida y se la veía segura de sí misma, sonriente y alegre, en apariencia ya ajena a toda aquella tragedia que había vivido. No sé si usted se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Yo dudé un momento. ¿Usted es Florencia? Claro, soy yo. ¡Qué alegría verla! ¿Sabe quién es usted, Nathaniel? ¿Quién soy yo? Es el hombre que se negó a verme como una vagabunda y una prostituta. Usted me vio como alguien especial y me hizo verme así. Dios, a veces lo odié tanto. Aceptar quién era yo, quién realmente era, fue lo más difícil que tuve que hacer en mi vida. La gente siempre habla de lo difícil que es aceptar los propios defectos. Alguien tendría que hablar de lo difícil que puede ser aceptar nuestras virtudes. A veces, el camino hacia la autoestima es solitario y temible. No podemos saber cabalmente y de antemano cuánto más satisfactorias resultarán nuestras vidas. Pero cuanto más dispuestos estemos a experimentar y a aceptar nuestros muchos aspectos peculiares, más rico se volverá volver nuestro mundo interior, mayores serán nuestros recursos y más aptos nos sentiremos para afrontar los desafíos y oportunidades de la vida. También es probable que descubramos o creemos un estilo de vida que se adapte a nuestras necesidades individuales. Hasta aquí hemos tratado de la autoaceptación como una aplicación de la racionalidad y el realismo, el respeto por nuestra propia experiencia, la negación a estar en guerra con nosotros mismos. Pero debemos considerar otro significado, más profundo, de la autoaceptación. Me refiero al coraje que se requiere para admitir que dentro de nosotros hay un lugar donde, con defectos o sin ellos, nos gustamos a nosotros mismos. Mucha gente encuentra esta idea muy difícil de aprehender. La autoaceptación, en su sentido último, se refiere a una actitud de autovaloración y autocompromiso que deriva fundamentalmente del hecho de que estoy vivo y soy consciente de que existo. Es una experiencia más profunda que la autoestima. Es un acto pre-racional, pre-moral de autoafirmación, una especie de egoísmo primitivo, que es la marca de nacimiento de todo organismo consciente, y sin embargo, los seres humanos tienen el poder de actuar contra él o anularlo. Quizás lo que sigue ayudará a aclarar este punto. A veces, después de que un paciente se ha explayado en detalle sobre su carencia de autoestima, y cuando yo quiero despertar
esa otra perspectiva que él o ella parece olvidar, sugiero el completamiento de oraciones y hago que el paciente trabaje con este comienzo. Si yo estuviera dispuesto a admitir cuánto me gusto en el fondo, y luego, al cabo de algunas protestas por parte del paciente, acabo oyendo finales como los siguientes. Y si los demás no están de acuerdo, me sentiría molesto, tendría que sentir mucho dolor, usted se asombraría, mucha gente se disgustaría, me asustaría, a mi familia no le gustaría, no tendría excusas para mi pasividad, podría progresar en mi vida. A continuación, sugiero este comienzo. Lo bueno de simular que no me gusto es que tengo una excusa, que nadie espera cosas de mí, que la gente siente pena por mí, que no tengo que hacer nada, que es más fácil, que eso es lo que mis padres esperan de mí. Si yo tuviera el coraje de admitir que, pese a mis defectos, me gusto, sería libre, diría la verdad, tendría que separarme de mi familia, me respetaría a mí mismo, sería como asomarme a otro mundo, todo cambiaría, el mundo me abriría sus puertas. Sugiero que se tome usted unos minutos y vuelva a leer estos finales. No los pase de largo apresuradamente. Revelan muchos datos valiosos que pueden tener importancia para usted. Una actitud de autoaceptación es precisamente lo que un terapeuta eficaz se afana por despertar, incluso en una persona poseedora de una bajísima autoestima. Esta actitud puede inspirarla para afrontar cualquier cosa que teme encontrar en su interior, sin caer en el odio por sí misma, sin repudiar su valor como persona o ahogar su voluntad de vivir. Así, alguien puede ser desdichado por experimentar una autoestima pobre y sin embargo aceptarla junto con las dudas sobre sí mismo y los sentimientos de culpa. Los acepto como parte del modo en que me experimento a mí mismo en este momento. A veces, la gente confunde el tema de la autoestima, declarando que cualquiera debería poseer una buena autoestima sin tener en cuenta lo que haga o deje de hacer. Esto es absolutamente imposible. Los que así opinan confunden la autoestima, que por fuerza depende de ciertas condiciones, con la autoaceptación, que puede ser incondicional. A continuación, presento un ejercicio de finalizar oraciones que le permitirá comenzar a explorar el tópico de la autoaceptación en su propia vida. Tome un cuaderno y en una página en blanco escriba el siguiente principio. A veces no me gusto cuando... y realice de 6 a 10 finales, lo más rápidamente que pueda. Una vez más, no se preocupe si sus finales no son todos literalmente ciertos, no se censure o no aprenderá nada. Después, complete estos principios. Una de las cosas que no me gusta de mí mismo es... Una de las cosas que me gusta de mí mismo es... Me gusto menos cuando... Me gusto más cuando... Mamá hizo que me viera como... Papá hizo que me viera como... Cuando siento que no despierto simpatía... Cuando me enorgullezco de algo que a nadie más le importa o nadie entiende... Si tuviera que admitir cuánto me gusto en el fondo, lo bueno de fingir que no me gusto es... Lo temible de admitir que, con errores o sin ellos, me gusto es... Comienzo a darme cuenta de que... Si algo de lo que estoy escribiendo es cierto, si estuviera dispuesto a respirar profundamente y permitirme experimentar la alegría de ser... Existen muchas posibilidades de que, si participa usted en este ejercicio plena y conscientemente, se ponga en contacto con esa parte de usted mismo que contiene dudas, miedos y culpas más profundas. Así lo espero. No obstante, ese descubrimiento no siempre produce placer. A veces asusta. A veces usted querrá apartarse de él o se negará a aceptarlo, porque sabe de manera intuitiva que aceptarlo plenamente equivale casi con certeza a afrontar la responsabilidad de vivir conscientemente. Más de un paciente ha protestado. Si acepto el hecho de que me gusto, tendré que comportarme de otra forma. O, si acepto que me gusto, tendré que ser muy consciente. Pero cuando uno no vive conscientemente, este es uno de los aspectos más importantes de la psicología humana.
el nivel más profundo y primitivo de nuestro ser tiende, en realidad, a volverse contra nosotros, generando dolor en el nivel de la autoestima. Es ese yo más profundo al que ofendemos cuando faltamos a la integridad que requiere la autoestima positiva. Si yo no poseo la lealtad suficiente para apoyar a un amigo, ese amigo se sentirá traicionado por mí. Por esta razón, si yo no poseo la lealtad suficiente para ayudarme a mí mismo, lo cual significa el coraje de saber que me gusto y de afrontar la responsabilidad de hacerlo, también yo me sentiré traicionado, aunque quizás sea incapaz de explicar mi sentimiento o contar mi experiencia. Si revisa usted el material de este capítulo y los ejercicios que hizo, casi con seguridad, se sorprenderá al ver que se acepta más a usted mismo en algunas áreas que en otras. Tal vez acepte ciertos atributos físicos, pensamientos, sentimientos o acciones, mientras que niega o rechaza otros. Haga una lista de 6 hechos relacionados con usted mismo que le cueste aceptar por completo. Quizá esto le exija un nivel de sinceridad difícil de lograr. Recuerde que aceptar no quiere decir gustar. Después, en su cuaderno escriba: lo difícil de aceptar, escriba el hecho de que se trate, es... y añada de 6 a 10 finales. Luego, haga lo mismo con el principio. Si yo debiera aceptar, escriba el ítem, completamente, y después, si sucede que la verdad es la verdad, la acepte yo o no, y después me doy cuenta de que quizás ahora le resulte más claro que la autoaceptación es un verdadero acto heroico. ¿Qué significaría en la práctica que durante los próximos 7 días se comprometiera usted a experimentar cada día con nuevos ejemplos de autoaceptación? Fin del capítulo 4.